Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos de maravilla, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series que nos roban el corazón desde Estambul hasta nuestras pantallas. Hoy tenemos un vídeo que sí que les va a encantar porque vamos a hablar de drama, de pasión, de rumores y de un reencuentro que ha hecho temblar las redes sociales. Si lo adivinaron, vamos a hablar del presunto reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo turco y que, juntos, hicieron suspirar a millones con su química innegable. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este revuelo? ¿Realmente Kerem salió en defensa de Hande? ¿Y qué significaría esto para el futuro de ambos? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada publicación que ha encendido la llama de la esperanza entre los fanáticos de esta icónica pareja. Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de información, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias sobre sus series turcas favoritas, análisis en profundidad, chismes jugosos y mucho más. Así que no lo duden, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel trascendió la pantalla. Su romance, que floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, se convirtió en el cuento de hadas moderno que todos queríamos creer. Su química era innegable, sus miradas lo decían todo y sus fanáticos, cariñosamente apodados Anker, estaban completamente enamorados de su historia. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su separación sacudió a la farándula turca y dejó a los fanáticos con el corazón roto. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, y desde entonces ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Han aparecido rumores de nuevas parejas para ambos, pero nada confirmado que haya mantenido el mismo nivel de expectación que cuando estaban juntos. Sin embargo, en las últimas semanas, una serie de eventos han reavivado la esperanza de un posible reencuentro. Todo comenzó con una serie de rumores que apuntaban a un acercamiento entre ambos. Algunos medios turcos incluso publicaron fotografías que, supuestamente, mostraban a Kerem y Hande juntos en un evento privado. Aunque estas imágenes no eran del todo claras, fueron suficientes para desatar la locura entre los fanáticos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, teorías conspirativas y montajes fotográficos que revivían los mejores momentos de su relación. La nostalgia a Anker resurgió con fuerza. Pero lo que realmente encendió las redes sociales fue la supuesta defensa que Kerem Bürsin habría hecho de Hande Erçel ante una serie de críticas que la actriz estaba recibiendo por parte de algunos sectores de la prensa turca. Al parecer, Kerem no dudó en salir en defensa de su excompañera, destacando su talento, su profesionalismo y su calidad humana. Se dice que las críticas hacia Hande provenían de un sector que la acusaba de aprovecharse de su fama y belleza para conseguir papeles, minimizando su esfuerzo y dedicación como actriz. Según fuentes cercanas a Kerem, el actor se sintió indignado por estas acusaciones y decidió alzar la voz en defensa de Hande. Es injusto que se le critique de esa manera. Hande es una actriz talentosa y trabajadora que se ha ganado su lugar en la industria con su propio esfuerzo, habría declarado Kerem, según varios medios turcos. Sus palabras, aunque no confirmadas oficialmente, se propagaron rápidamente por las redes sociales, generando una ola de apoyo hacia Hande y un renovado cariño hacia Kerem. Esta actitud de Kerem fue interpretada por muchos como una clara señal de que aún existe un cariño especial entre ambos. Algunos incluso se atreven a decir que podría ser el primer paso hacia una reconciliación. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, pero no podemos negar que la situación es, como mínimo, intrigante. La esperanza renace entre los fans que sueñan con verlos juntos nuevamente, no solo en la vida real, sino también en la pantalla. Se rumorea que varios productores estarían interesados en reunirlos en un nuevo proyecto, conscientes del potencial éxito que esto generaría. Ahora, para entender mejor la dimensión de este fenómeno Anker, es importante hablar un poco sobre Sen Kalkam. Esta serie, que se emitió entre 2020 y 2021, fue un auténtico bombazo a nivel mundial. Su trama, que mezclaba comedia romántica con toques de drama, conquistó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La historia se centra en Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero que se ve obligada a renunciar a sus planes cuando pierde su beca.
En medio de su frustración, conoce a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le propone un trato: si ella se hace pasar por su prometida durante 2 meses, él le devolverá la beca. Como se pueden imaginar, la convivencia forzada entre Eda y Serkan da lugar a una serie de situaciones divertidas, románticas y, por supuesto, llenas de tensión. Poco a poco ambos empiezan a sentir algo más que una simple atracción, y su relación se transforma en un amor verdadero. La serie supo jugar con los clichés de las comedias románticas, pero también incorporó elementos originales que la hicieron destacar. La personalidad de Eda, una joven fuerte e independiente, contrastaba con la frialdad y el perfeccionismo de Serkan, creando una dinámica muy interesante. La serie no solo destacó por su trama original y sus personajes carismáticos, sino también por su impecable producción, su cuidada estética y sobre todo, por la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su interpretación fue tan convincente que muchos espectadores llegaron a creer que su romance era real, incluso antes de que ellos mismos lo confirmaran. La naturalidad con la que se desenvolvían en pantalla, las miradas cómplices y los gestos cariñosos, hicieron que su relación traspasara la pantalla y se convirtiera en un auténtico fenómeno. Sen Kalkapm se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Turquía. La serie se emitió en decenas de países, incluyendo España, Italia, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, donde cosechó un éxito arrollador. Sus protagonistas se convirtieron en ídolos de masas, y su historia de amor inspiró a miles de personas en todo el mundo. Los fans crearon comunidades en línea, compartiendo fanfics, edits de vídeo y organizando eventos para celebrar la serie. El fenómeno Anker se convirtió en un movimiento global. Pero no solo de Sen Kalkapm viven Hande y Kerem. Ambos han tenido trayectorias exitosas por separado. Hande, por ejemplo, ha protagonizado otras series como Güneşinkler y Alka, demostrando su versatilidad como actriz. Después de Sen Kalkapm, Hande ha seguido consolidando su carrera, protagonizando campañas publicitarias para marcas de renombre y participando en proyectos solidarios. Su belleza y carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha participado en varias producciones televisivas y cinematográficas, consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. Kerem, además de su carrera como actor, se ha destacado por su activismo en temas sociales y ambientales. Ha participado en campañas para concienciar sobre el cambio climático y la importancia de la sostenibilidad. Su compromiso social lo ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Otra serie donde podemos ver el talento de Hande, aunque en un registro diferente, es Silla Inci. Aquí interpreta a Azal, una joven que vive en un pueblo costero y está profundamente enamorada de Kenan. Su vida da un giro inesperado cuando aparece Bural, un poderoso empresario obsesionado con Azal. Esta serie, más dramática y oscura que Sen Kalkapm, permite a Hande mostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados. Silla Inci demostró que Hande no solo era capaz de interpretar personajes ligeros y cómicos, sino que también podía abordar roles más dramáticos y profundos. En cuanto a Kerem, vale la pena destacar su participación en la serie Bu Şehir Arkandan Gelecek. En esta producción Kerem interpreta a Ali, un joven que presenció el asesinato de su madre cuando era niño y que creció en un barco de carga. La serie explora temas como el trauma, la venganza y la búsqueda de la identidad, y permite a Kerem mostrar su talento para interpretar personajes intensos y con una gran carga emocional. La interpretación de Kerem en Bu Şehir Arkandan Gelecek fue muy elogiada por la crítica, que destacó su capacidad para transmitir la complejidad emocional del personaje. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, la pregunta que todos nos estamos haciendo es: ¿hay esperanza de reconciliación entre Kerem y Hande? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ambos actores son muy reservados con su vida personal, y han evitado hablar directamente sobre su relación en los medios. Después de su separación, ambos se han enfocado en sus carreras y han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. Han surgido rumores de nuevas relaciones, pero ninguno de los dos ha confirmado nada oficialmente. Sin embargo, la reciente defensa de Kerem a Hande ha sido interpretada por muchos como una señal positiva. Algunos creen que podría ser el primer paso hacia una nueva etapa en su relación. Otros, más cautelosos, prefieren esperar a ver qué sucede en el futuro. Lo cierto es que la llama de la esperanza se ha reavivado entre los fans, que sueñan con verlos juntos nuevamente. Lo que sí es cierto es que el fenómeno Anker sigue vivo y coleando.
Sus fanáticos, a pesar del tiempo transcurrido desde su separación, siguen apoyándolos incondicionalmente y soñando con un reencuentro. Y quién sabe, tal vez el destino tenga otros planes para ellos. La historia de Anker ha trascendido la pantalla y se ha convertido en un símbolo de amor y esperanza para muchos. En definitiva, el reencuentro entre Kerem y Hande, ya sea como amigos, como pareja o simplemente como compañeros de profesión, es uno de los eventos más esperados por los fanáticos de las series turcas. Su historia de amor, que comenzó en la pantalla y se extendió a la vida real, ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y aunque el futuro es incierto, la esperanza de un final feliz sigue viva. El tiempo dirá si Anker volverá a ser una realidad, pero lo que es innegable es que su historia ha marcado un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este revuelo? ¿Creen que hay esperanza de reconciliación entre Kerem y Hande? ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encanta leer sus opiniones. ¿Qué otros actores y actrices turcos les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del fenómeno Anker. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias, análisis y chismes sobre sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.